cuando estamos leyendo las cartas de Pablo, como la porción que vamos a leer en el día de hoy es parte de una carta, hay que recordar que hay un contexto. Así cuando tú escribes una carta, tú escribes esa carta con una razón. Hay una relación con las personas a quienes estás escribiendo. Pablo está escribiendo a personas que él ama profundamente. Él está escribiendo desde la prisión en Roma. Esta es una de las cartas que él escribe desde la prisión. Pero él no escribe llenando la carta con quejas. El tema principal, si han estado leyendo esta carta, saben que el tema principal de Filipenses es gozo. Vez tras vez, Él les dice que deben gozarse en el Señor. En Filipenses 3, versículo 1, la nueva traducción viviente, Él dice, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Hermanos, hay muchas cosas que nosotros no podemos controlar en esta vida, pero nosotros podemos decidirnos, pase lo que pase, yo me voy a alegrar en el Señor, yo me voy a gozar en el Señor, porque mi gozo no depende de mis circunstancias. La vida de Pablo revela que el gozo, tu gozo, no depende de dónde estás, pero depende del Señor a quien tú perteneces. Nuestro gozo viene del Señor. También en esta carta, Él dice a ellos en Filipenses capítulo 1 versículo 27, lo vimos el miércoles pasado, Él dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Esta carta habla del gozo, pero también habla del carácter de Cristo, que nosotros debemos reflejar el carácter de Cristo en amor y en unidad. Muchas cosas que tú no puedes controlar, pero dos cosas sí puedes controlar. Que tú decides, yo me voy a alegrar en el Señor y pase lo que pase, yo voy a comportarme de una manera digna del Evangelio de Jesucristo. Pablo habla en esta carta del carácter cristiano y la necesidad de permanecer unidos en el Señor. Y en capítulo 2, él habla del carácter de Cristo. Y después de eso, él menciona dos personas que reflejan, que son ejemplos del carácter de Cristo. Y uno de ellos tú vas a reconocer el nombre Timoteo, que era hijo, como Pablo muchas veces habla de él como hijo de la fe. Pablo menciona a él muchas veces en sus cartas. Pero hay otro hombre mencionado comenzando versículo 25, de lo cual vamos a hablar en el día de hoy, que quizá tú no vas a reconocer su nombre. No es un hombre muy conocido en la Biblia, de hecho solamente se menciona en este libro y se llama Epafrodito. Yo sé que no es un nombre común, suena un poco raro para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Epafrodito. ¿Quién era él? Lo que pasa es la iglesia en Filipos, ellos habían pasado por sufrimiento, persecución, pero aún en medio de ese tiempo difícil, ellos estaban preocupados por Pablo. Habían escuchado que Pablo estaba en la cárcel y enviaron a Epafrodito con una ayuda económica para ministrar a la necesidad de Pablo. Pero cuando Epafrodito llega, y hay que entender esto, eso no es cualquier viaje. Él viaja desde Filipos hasta Roma. Un viaje de quizá entre 700 y 800 millas. Él estaba dispuesto a sacrificar por el avance del Evangelio. ¿Puedes imaginar eso? Estando dispuestos a viajar 800 millas para entregar una ayuda a alguien. Para servir a alguien, hermanos, él estuvo dispuesto a sacrificar. Es un ejemplo del corazón de servicio. Es un ejemplo del amor.
Epafrodito fue allí para entregar la ofrenda, pero también para ministrar a las necesidades de Pablo, pero algo pasa mientras él está allí. Epafrodito se enferma y casi se muere allí, pero luego él no estuvo tan preocupado por sí mismo. Epafrodito estuvo preocupado por sus hermanos en Filipos, pensando que ellos iban a estar preocupados por él. Así que Epafrodito regresa, y cuando él regresa a Filipos, él regresa con esta carta, Pablo dando gracias a la iglesia por la ofrenda y también animándoles a reflejar el carácter de Cristo. Vamos a leer ahora Filipenses 2, versículo 25, sobre este hombre que se llamaba Epafrodito. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Gloria a Dios por su palabra. Yo tengo un hermano, solamente un hermano, y él tiene 1 año y medio menos que yo. Y como siempre, nosotros teníamos una relación muy cercana cuando nosotros crecíamos. Pero en la prepa, nosotros tuvimos una oportunidad de trabajar juntos. Nosotros tuvimos varios trabajos, y uno de esos trabajos trabajábamos en un restaurante. Así que mi hermano, quien era mi familia, era también mi compañero de trabajo. También nosotros jugábamos deporte en la escuela, así que también era parte de mi mismo equipo. Así que era mi hermano, era mi compañero de trabajo, y también éramos del mismo equipo en el deporte. Muchas veces tenemos relaciones así que son de varios tipos. Otras veces tenemos relaciones que son de solo un tipo. Por ejemplo, quizá tú trabajas con alguien y tú sabes, es mi compañero de trabajo, pero realmente tú no hablas con esa persona, tú no tienes una amistad, no tienes una relación cercana, simplemente es un compañero de trabajo. Es normal en ciertos ámbitos tener relaciones de ese tipo, pero no debería ser así en la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor, nuestra relación es multidimensional. Somos hermanos. Aquí en este pasaje, versículo 25, mírenlo conmigo. Pablo menciona a Epafrodito de varias formas. Él le llama mi hermano. Pero no solamente es hermano, ¿qué más es? Es colaborador. En otras palabras, somos del mismo equipo. Trabajamos juntos. ¿Qué más era? Compañero de milicia. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Hermanos, yo creo que este pasaje nos está hablando de la relación entre Pablo y Epafrodito, pero también nos habla de cómo nosotros, como iglesia del Señor, debemos relacionarnos. Somos hermanos en el Señor. Somos parte de la misma familia. Vamos a ver 5 maneras en que nosotros debemos relacionarnos como la iglesia del Señor. La primera mencionada aquí, él dice mi
hermano. Hermanos, toma un momento y mira a las personas alrededor de ti. Son de tu familia. Yo sé que tenemos nuestra familia a veces biológica como nosotros, pero nosotros aquí somos hermanos. Somos redimidos por la misma sangre. Así que no se trata de, ay, él o ella asiste a mi iglesia. No, hay una relación más profunda. Por la sangre de Cristo, nosotros tenemos una conexión espiritual. Somos redimidos por la misma sangre. No somos extraños. Somos parte de la familia del Señor. Pero ¿cuántos saben que hay familias, hablando de familias biológicas, hay familias que tienen la misma sangre, pero no tienen una conexión muy profunda? Sí, yo estaba hablando con alguien en esta semana que me decía, bueno, es mi familia, pero nunca hablo con ellos. O sea, ya hay una relación por sangre, pero por alguna razón no tienen esa conexión. Y a veces pasa en la iglesia. Somos redimidos por la sangre del Señor, pero hay personas que están bien desconectadas de una relación cercana con sus hermanos en Cristo. Y hermanos, no debe ser así. La conexión ya existe por la sangre de Cristo, pero la relación tiene que crecer. ¿Y cómo es que crezca la relación entre nosotros? Tenemos que tomar el tiempo. Tenemos que tomar el tiempo de vivir como familia. No es suficiente decir, ay, es mi hermano o es mi hermana si ni siquiera conocemos su nombre. ¿Verdad? Hay que tomar el tiempo de conocernos. Hay que tomar el tiempo de saber qué está pasando en la vida del otro. Cómo nosotros podemos orar por el uno a otro. Dios nos creó con esa necesidad de vivir conectados con otras personas. Pero la conexión no se construye sola. Se construye cuando pasamos tiempo juntos. Hay personas que quizá viven vidas más aisladas, pero no es el propósito de Dios. Había un momento en la vida de Elías que él estaba sufriendo depresión y comenzó a aislarse. Y estaba en un lugar aislado. ¿Y saben lo que el Señor le habló a Elías en ese momento? El Señor le habló y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Él estaba andando en un lugar solitario. ¿Y saben lo que el Señor le dijo que debe hacer? El Señor le mandó a levantarse y ir a buscar a otras personas. El Señor le envió a ungir a 2 personas como líderes de la nación y a Eliseo como profeta. Él dijo a Elías que tenía que levantarse y ir a buscar a otras personas. ¿Por qué digo eso? Porque a veces nosotros nos quedamos aislados esperando que alguien nos busque a nosotros. Pero nosotros debemos tomar la iniciativa a buscar esa convivencia, esa comunidad. Orar por otras personas. Yo recuerdo cuando nosotros nos mudamos aquí en Mississippi, donde vivíamos antes, cada domingo después de la iglesia nosotros salíamos a comer con las personas de la iglesia. Era nuestro hábito convivir con personas de la iglesia después de los servicios. Pero cuando nos mudamos aquí, yo recuerdo asistimos a la iglesia y se sintió bien raro salir del culto y casi nadie nos habló, pues quedamos solos. Así que nosotros dicen, bueno, vamos a invitar a ellos. Así que comenzamos a invitar personas a los nuevos. Éramos los nuevos, las personas nuevas de la iglesia. Pero comenzamos a invitar a otros porque reconocíamos que necesitábamos esa comunidad de la fe. La conexión se construye cuando pasamos tiempo juntos. Hermanos, hay que invertir ese tiempo
con conversaciones, con compartir esos momentos, orar juntos, servir juntos. Hay una conexión muy especial que ocurre cuando nosotros estamos sirviendo juntos. Yo recuerdo en los viajes misioneros, y algunos de ustedes van a saber eso, en los viajes que hemos ido con otros grupos, hay una conexión con el equipo porque estamos sirviendo juntos. Este pasaje dice, Epafrodito, mi hermano, ¿y qué más dice? Colaborador. Somos colaboradores. En otras palabras, estamos en el mismo equipo. Somos un equipo. Y como un equipo tenemos un propósito y eso es glorificar a Cristo. Exaltar a Cristo. Edificar su casa, expandir su reino, es nuestra misión como iglesia. Eso es nuestro propósito. Queremos traer gloria a Cristo. Pero tenemos que trabajar como equipo. Yo recuerdo cuando mi hijo Levi era pequeño y él jugaba por una temporada, jugaba t-ball. Y yo recuerdo cuando los niños, como eran chiquitos, cuando pegaron la pelota, todos fueron donde estaba la pelota, ahí estaba todo el equipo. Y yo recuerdo en una ocasión hasta que llegaron a pelearse todo con un montón de niños pequeños peleando por la pelota. Así, eran un equipo, pero no trabajaban como equipo, ¿verdad? Pertenecían al equipo, pero no se comportaban como equipo, porque cada uno peleando por la pelota. Hermanos, somos un equipo, colaboradores, pero tenemos que trabajar juntos. Eso requiere comunicación, coordinación. Por eso cuando recibes una instrucción, si estás trabajando en un equipo y cuando recibes instrucción, hay que seguir esa instrucción, ¿verdad? Porque por algo te están diciendo eso. Y dar gracias a la persona que está dando esa instrucción. En Eclesiastes, en ese libro, Salomón habla de varias cosas en la vida que hace que la vida se siente sin sentido. En Eclesiastes 4, él menciona un hombre que vivía una vida solitaria. Y describe, y ustedes pueden leer todo el pasaje en casa, no tenemos tiempo de leer todo el pasaje hoy, pero describe su vida como una persona que todo el tiempo pasaba trabajando, pero no interactuaba con las personas, estaba aislada de las personas. Y dice ese pasaje que trabajaba, pero nunca estaba satisfecho. No gozaba de la vida. En este mismo pasaje, en versículo 9, Eclesiastes 4, dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. En otras palabras, vamos a lograr más juntos que de una manera solitaria. De hecho, las asambleas de Dios fue formada en parte, una de las razones que este movimiento comenzó fue para unir los esfuerzos misioneros. Porque los misioneros iban de una manera solitaria a diferentes países y enfrentaban grandes dificultades y reconocían, necesitamos el apoyo de la iglesia. Así que esa es una de las razones que se formó las asambleas de Dios. Tenemos mejor paga de nuestro trabajo. Cuando estamos juntos podemos lograr más. El mismo pasaje dice en versículo 10, porque si cayeron, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Ay de solo. Así que no solamente recibimos mejores resultados cuando estamos trabajando juntos, también podemos animarnos, podemos apoyarnos mutuamente, levantarnos. Somos mejores como un equipo. Somos un equipo. Versículo 25 de Filipenses 2, Pablo llama a Epafrodito mi hermano, colaborador. ¿Y qué más dice?
compañero de milicia. Aquí él está hablando de una persona que pelea a su lado. Hermanos, nosotros estamos en una guerra espiritual. Pero hay que reconocer que no estamos peleando solo. No tenemos que pelear solo. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo y también tenemos la ayuda del uno a otro. Somos compañeros de milicia. En capítulo 1 de esa misma carta, Pablo dice en versículo 30, capítulo 1, versículo 30, dice, sosteniendo el mismo conflicto que han visto en mí. Otra versión lo dice de esta forma, estamos juntos en esta lucha. Estamos juntos en esta lucha. Yo sé que, hermanos, cada persona aquí tiene luchas espirituales. Y nosotros necesitamos reconocer que estamos juntos en esta lucha. En capítulo 1, Pablo habla con confianza, aún en medio de la lucha. Recuerda, él está en la cárcel, pero él habla de la confianza que él tiene y el gozo. En versículo 18 él dice, yo voy a seguir gozándome. Y luego en versículo 19 de capítulo 1, Nueva Traducción Viviente, dice, porque yo sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Él estaba diciendo, por la ayuda del Espíritu y por la oración de ustedes, yo sé que yo tengo la victoria. Hermanos, por la ayuda del Espíritu Santo y por las oraciones para los unos a los otros, nosotros podemos caminar en victoria y tener confianza. Somos compañeros de milicia. Hay un pasaje en Proverbios que habla sobre 4 criaturas que son muy pequeñas, pero que son muy sabias. Y en Proverbios 30 menciona estas 4 y una de ellos es la langosta. Y si han leído todo el Antiguo Testamento, saben que la gente tenía mucho temor de las plagas de las langostas. Porque una langosta hace mucho daño, no. Una langosta lo apachurra, lo matan y ya. Pero es que las langostas no venían como una sola. En Proverbios habla de ellos, dice que las langostas no tienen rey, pero marchan en fila. No tenían un rey, pero cuando llegaban a una ciudad, llegaban como un gran grupo, como un ejército de langostas. Llegaban una multitud de langostas, de tal manera que cuando la gente veía las langostas, que hasta que se oscureció por tantas langostas. En Joel 2 describe cuando llegaron a una ciudad, a invadir una ciudad que casi no podía ver la luz por tantas langostas y que venían saltando montes, saltando muros, atacando. Y la gente gritaba, las langostas vienen. Una sola tenía ese poder. No, pero como ejército, así que la tierra temblaba. Y hermanos, nosotros como ejército de Dios, cuando estamos unidos, vamos a hacer que el reino de las tinieblas tiemble. Hay poder cuando se levanta el ejército de Dios, unidos en el poder del Espíritu Santo. Somos compañeros de milicia. El enemigo sabe el poder de un ejército unido. Y por eso él siempre trabaja para dividir a los cristianos. Él trabaja para dividir a las familias. El enemigo trabaja para dividir a las iglesias, a los hermanos. Cristo dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. El enemigo quiere traer división porque quiere hacernos menos fuertes. Hay poder en un ejército unido.
como esas langostas que, dice de las langostas, no tienen rey, pero marchan en fila. Un ejército poderoso. ¿Qué más dice? Filipenses 2, versículo 25 de Epafrodito dice, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Aquí esta palabra mensajero es la palabra que se describe como una persona enviada. Porque Epafrodito fue enviado por la iglesia, enviado con la ofrenda, enviado a ministrar a las necesidades de Pablo. Llevando un mensaje, hermanos, nosotros somos mensajeros también. Hemos sido enviados a este mundo con el mensaje del evangelio, a proclamar el evangelio. Epafrodito llegó dispuesto a sacrificar y casi, de tal forma que casi perdió su vida, entregando esta ofrenda y ministrando a las necesidades de Pablo. Ponte en un momento, ponte a pensar, Epafrodito llegó para ministrar a Pablo. Pablo está en la cárcel, pero tiene algunas libertades allí en ese tiempo. Y Epafrodito llega a ministrarle, pero ¿sabe qué? Pablo quizá tuvo que ayudar a Epafrodito, porque Epafrodito se enferma. ¿Sabe lo que eso me dice? Que cada uno de nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Hay momentos en que tú vas a ser la persona extendiendo la mano, el apoyo, y hay otras veces que tú vas a estar del otro lado recibiendo. Necesitamos los unos a los otros. Él habla a Epafrodito como ministrador de mis necesidades, una persona que ministró a sus necesidades. No tenemos tiempo de leer todo el capítulo y sobre la vida de Timoteo, pero antes de hablar de Epafrodito, Pablo habla de Timoteo. Y quiero resaltar algo que él dice de Timoteo. Timoteo estaba con Pablo en esa prisión. Timoteo también era un ejemplo de una persona que servía a otros. Voy a leer comenzando en versículo 19. Mírenlo conmigo de sus Biblias. Filipenses 2, versículo 19. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos busquen lo suyo propio, no lo que es de Jesús, Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él. Como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Pablo describe a Timoteo como un hijo que ha servido a su lado. Hermanos, nosotros somos siervos del Señor, ministros del Señor. Tú no necesitas un título para ser un ministro. Un ministro es alguien que sirve. Y el Señor nos ha llamado. La Biblia dice, sírvense los unos a los otros. Timoteo estaba al lado de Pablo, sirviendo con él. Allí en la cárcel, allí estaba. Sí, Timoteo no solamente estaba en los buenos momentos, allí estaba en los tiempos difíciles también. Y Pablo dice, a ninguno tengo como él. Él tiene el mismo interés que yo tengo en ustedes. Versículo 21, en la versión NVI dice, todos los demás busquen sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero habla de Timoteo como una persona que estaba buscando los intereses de Jesucristo. Hermanos, vamos a vivir de una de dos formas, viviendo por nuestros intereses o por los intereses de Jesucristo. Y vivir por nuestros intereses es una vida muy vacía. No te va a satisfacer ese tipo de vida. Pero describe a Timoteo como una persona que estaba interesada en los demás. Que no seamos personas que solamente se ocupen de sí mismos. Mis cosas, mis quehaceres, mis sueños, pero que pensemos en los demás. Que podemos estar interesados en el bienestar de los otros. El mismo capítulo, Filipenses 2,
Versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, eso es el amor. El amor no es egoísta. El amor no busca lo suyo. El amor busca el bienestar del otro. Y el Señor nos ha llamado a amar a Él y a nuestro prójimo. Pónganse de pie. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, que tú nos has unido con tu sangre preciosa. Ya hay una unión entre nosotros. Somos de la familia, la misma familia, y tenemos el mismo Padre. Ayúdanos a vivir como hermanos. Padre, gracias que tú nos has puesto en tu cuerpo. Somos un equipo, una familia, Señor. Ayúdanos, Señor, a comportarnos como un equipo colaborador. Gracias, Señor, que somos compañeros de milicia, Padre, en el nombre de Jesús. Yo pido, Señor, por cada persona que está pasando por una lucha en esta mañana. La iglesia, ayúdame a orar. Hay hermanos a tu lado que están pasando por luchas muy grandes. Oremos los unos por los otros. Por la ayuda del Espíritu Santo y por las oraciones de los santos, tú saldrás victorioso. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido por los que están en luchas físicas que necesiten sanidad. Señor, desatamos sanidad en el nombre de Jesús. Padre, yo pido, Señor, por los que no tienen paz en su corazón. Llenen su corazón con tu paz, Señor. Padre, yo pido, Señor, por los que han estado batallando, Señor, con la soledad. Padre, yo pido, Señor, que ellos sienten tu abrazo, tu apoyo, Señor. Ayúdalos, Señor, a levantarse, Señor, de ese lugar solitario. Gracias, Señor, que tú das ánimo. Gracias, Señor, que tú llenes nuestro corazón con tu gozo. Gracias, Señor, que tú nos has adoptado como tus hijos. Y aunque nos sentimos solos, Señor, no es verdad. Tú estás con nosotros, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que tú nos has llamado a ser ministros. Que somos siervos tuyos, Señor. Somos mensajeros, Señor. Ayúdanos a llevar fielmente este mensaje tan glorioso que tú nos has dado. Y todo para tu gloria, Señor. Todo para tu gloria. Cuando estuvimos cantando, yo imaginé a Pablo en ese lugar oscuro, sabiendo que la presencia de Dios estaba con él, pero aún así somos humanos y a veces nos desanimamos. Pero yo imaginé la cara de él. ¿Pueden imaginar la cara de él cuando llegó a Epafrodito, viajando unos 800 millas con ese apoyo? Y yo creo que, bueno, el dinero sí lo necesitaba Pablo, pero no era tanto eso. Pero de saber que él tenía el apoyo de los hermanos allí, en ese lugar oscuro. Allí estaba su hermano con él. Allí estaba su compañero de milicia. Allí estaba su colaborador, alguien sirviendo a él. Yo puedo imaginar que la cara, el rostro de Pablo se cambió. Yo sé que eso le dio ánimo. Todos hemos tenido momentos en que Dios ha mandado a alguien en un momento precisamente cuando lo necesitábamos. Quizás una ayuda, un apoyo, una palabra de ánimo. Pero que también seamos esas personas que son sensibles al Espíritu Santo, que en un momento preciso que nosotros podemos alegrar el rostro de alguien con el amor de Cristo, reflejando su amor a alguien. Gloria a Dios por su palabra. Pueden